Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes 27 de octubre del 2025 y hasta aquí nos ha traído el Señor como todos los lunes, ¿verdad? Su misericordia se ha extendido a nosotros, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor. En la noche de hoy vamos a tener una enseñanza. Entiendo yo que aquí hay personas de los que conozco, ¿verdad? Entiendo que hay gente aquí que conoce del tema, otros no. Otros han escuchado algo por encima, pero para eso estamos, ¿verdad? Esta noche aquí. Bien importante, ¿verdad? Esta servidora siempre, siempre, ¿verdad? Seriamente, yo voy al Señor y le digo, dime de qué tú quieres que yo hable. Dime de qué tú quieres que yo predique, dime de qué tú quieres que enseñe. Y aquí el tema de hoy. El tema de hoy es la teología del reemplazo. Teología del reemplazo. Yo se la voy a explicar, pero demasiado sencilla, sin mucha cosa encima, pero cabe la posibilidad que haya una segunda parte. En el día de hoy lo que quiero es explicarle de qué es lo que se trata, bien sencillo, en arroz y habichuela, como diríamos nosotros los puertorriqueños, para que se quede allí. Y yo sé que la van a entender. Nada más con la palabra de reemplazo van a conectar con lo otro que yo les explique. Creo que va a haber una segunda parte. No sé si el Señor me lleva a exprimir un poquito más porque tú sabes, pero vamos a ver qué va a pasar. Bien, la teología de reemplazo sostiene, dice que o postula que la iglesia ha sustituido a Israel como el pueblo elegido de Dios. Repito, la teología de reemplazo sostiene que la iglesia ha sustituido o ha reemplazado a Israel como el pueblo elegido de Dios. Se conoce también como supersesionismo con dos S. Supersesionismo y juntito. O teología de sustitución, pero más que todo se conoce por ahí comúnmente como la teología de reemplazo. ¿Ok? Yo he podido escuchar muchos maestros que la llaman más como de reemplazo. Y según esta visión, las promesas y pactos que Dios le dio a Israel fueron transferidos a la iglesia, a nosotros, porque los judíos rechazaron o no creyeron a Jesús. Eso es lo que postulan ellos, cosa que no es cierta. Te lo digo desde ahora que eso no es cierto. N-O no. Yo me puse a buscar quién es el dichoso autor de esto. Realmente alguien preciso no lo encontré. Sí encontré un nombre de un gringo ahí que decía que él creó otras teorías de reemplazo y las clasificó, pero no quise entrar allí porque la mayoría de la lectura que busqué se enfocaba más en lo que yo voy a estar hablando. ¿Ok? No me mencionaba el nombre. Pero sí, usted se va a encontrar con cristianos que creen en esta vaina, que creen en esto. Luz, no puedo ver ahora mismo el mensaje, mi vida, si es que está allí. Repito, sostiene que la iglesia ha reemplazado a Israel por cuanto Israel rechazó al Hijo de Dios, que es Jesús. Eso lo sabemos, ¿verdad? Usted está consciente y lo hemos discutido aquí, que Israel, ¿verdad? Hubo judíos que rechazaron, muchos de ellos, al Hijo de Dios, que es a Jesús. No creyeron en él, lo contaron como un blasfemo, al punto de que terminaron ¿qué? Bueno, él se terminó entregando, pero hubo un acto, ¿verdad? Que se llevó a cabo donde se le dio muerte y fue crucificado. Postula que ya Dios no tiene planes futuros para con Israel, sino que ahora la iglesia es el, mira, nuevo Israel. Repito, postula que ya Dios no tiene planes futuros para con Israel, sino que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Entonces, quería decir también otra cosita aquí. Según esta visión, las promesas y pactos de Dios con Israel fueron transferidos a la iglesia, pero, ¿verdad? Pero ¿qué promesa?
entre ellas de las que pude leer decía esa promesa que Dios le dio a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones, pues que supuestamente todo eso se pasó a nosotros, todo. O sea, ya ellos quedaron descartados. Ya para ellos no hay salvación, no hay nada, N-O, no, caput. No hay más nada que buscar. Me va a ver como que gemachando un poquito, pero básicamente usted te va a estar escuchando como que lo mismo. Necesito que lo tenga claro. Argumenta que Israel rechazó a Jesús y por lo tanto Dios los desechó para siempre. Ya ellos no tienen disque cabida en la misericordia del Señor, ¿ok? Y se va a encontrar cristianos que están enseñando esto, esta herejía, falta de respeto al Señor. La iglesia cristiana es vista como la heredera de todas las promesas hechas a Israel y es vista como el nuevo pueblo de Dios. Las profecías bíblicas que eran para Israel se entiende que son ahora para la iglesia, cosa que no es cierta. Niega la idea de que Dios cumpla los pactos que le prometió a Israel para el futuro, ¿ok? Y sabemos que hay cosas que están profetizadas desde el Antiguo Testamento. Entonces, básicamente, le estoy diciendo básico. 1 más 1, 2. Bien simple. Básicamente se encierra en eso. Donde quiera que la encuentres, te va a decir, la primera oración te va a decir siempre que postula que la iglesia vino a reemplazar al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, por cuanto éste rechazó al Señor. Más nada. Luego te va a indagar algunas cositas, uno te añade una cosita, otro te añade otra cosa, pero puede que esos otros detallitos los añadan en una segunda parte que realmente son como una parte disque explicativa de lo que ellos postulan, trayendo versículos del Antiguo Testamento y los enredan con el Nuevo, que eso es un revolú de un mercocho que realmente no sirve. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia es tan maravillosa que yo sé que todos los que son predicadores aquí y han enseñado saben que Dios ha permitido que no tengamos una sola referencia para contestar muchas cosas. Una cosa, la Biblia es tan poderosa que nos da muchas referencias también para contestar una sola cosa. Pero en este caso yo decía, Dios mío, pero es que es tanto para contrarrestar esta teología o esta disque enseñanza errónea. Hay muchas respuestas, pero yo decía, Dios mío, ¿dónde puedo encontrar la que pueda ayudar a que como que se encierre todo? Que más adelante en una segunda parte yo pudiera traer más palabras que contrarresta lo que ellos dicen. Bien, porque para contrarrestar tenemos mucho y no terminaríamos esta noche. Entonces, Romanos 11. Romanos 11 completito lo voy a discutir. Romanos 11, si usted tiene su Biblia, primero empieza en Romanos 11:1. Arriba, si usted tiene Reina Valera del 60, te va a decir el remanente de Israel. Y si usted aquí estuvo en la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, yo espero que el Señor también le traiga memoria sobre eso de remanente y todas esas cosas. Este es Pablo hablando. Este es Pablo hablando y aclarando en unas cositas allí a los romanos, porque había un pueblo, el pueblo gentil, tú y yo, de los que habían allí, habían gente que se había convertido y él les habla a estos que se había convertido. Él dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y eso está en el Nuevo Testamento. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Subraya, acribíllalo. Es más, después lo pongo aquí en azul. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Mira lo que él dice. O sea, ¿cómo que lo ha desechado? Yo soy israelita también. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, o sea, o no sería gracia. Y si por obra, ya no, sí lo acabo de decir, vuelvo y lo repite. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. Su corazón se endureció, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Quiero repetir eso porque tengo tantas cosas para decir, pero tengo que decirlo ahora. Porque escuchamos a veces tantas musarañas y nos acostumbramos. Uno tiene que tener mucho cuidado de estar escuchando mucho social media, mucha gente por ahí. Y si tú abandonas esto, tú vas a terminar creyendo una mentira. ¿Ok? Entonces, por eso es que no podemos dejar esto nunca. A veces yo digo que Dios permite que a uno como que se le olviden ciertas cositas de la palabra por esto mismo. Para que uno aprenda, ¿verdad? Que uno tiene que siempre tener contacto con la palabra. Porque si no te mantienes calientito, te vas a olvidar y puedes caer en trampa. Dice él aquí, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Un espíritu de estupor que por más que le explican y le explican y le explican, no entienden. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Wow, ahí dijo para siempre, pero no es así. Entonces, en Romanos 11, ahí te va a hablar de la salvación de los gentiles, que él habló primero de un remanente y ahora él va a hablar de la salvación de los gentiles. Va a explicar algo. Dice, digo pues, esto es una pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, lo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, por su pecado, vino la salvación ¿a quién? A los gentiles que somos nosotros, para provocarle a celos. Y si su transgresión, ¿verdad? Su falta, su pecado, es la riqueza del mundo y su defección, que viene siendo lo mismo, falta, ofensa, delito, la riqueza de los gentiles, ¿ok? Cuanto más su plena restauración, ¿ok? Su defección, la falta de ellos, para nosotros resultó ser la riqueza de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y después dice, ¿cuánto más su plena restauración? Ya está hablando de qué? De restauración. No está hablando de destrucción, el final se acabó eternamente, y no, restauración. Y después dice en el 13, porque a vosotros hablo gentiles. Él le dice, porque le hablo a ustedes los gentiles, o sea, los que ya se habían convertido en ese momento. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y a los de su sangre, ¿quiénes eran? Eran judíos, ¿ok? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y hay una profecía, ¿verdad, María, que habla, ¿verdad? Vivirán estos huesos secos, ¿verdad? Que hay una profecía que eventualmente
Bueno, ya Israel ya se hizo nación y todo hace ratito. Porque si su exclusión, si la exclusión de los judíos, de los israelitas, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿ok? Y después él dice, aquí habla metafóricamente, prestemos atención. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, las ramas vienen siendo estos judíos que fueron arrancados porque rechazaron a Dios. Dice, pues si alguna, fíjense, alguna, dice alguna, ¿por qué será que dirá alguna? Pues si alguna de las ramas, o sea, como que algunos de estos israelitas, algunos de estos judíos, fueron arrancados y tú siendo olivo silvestre, hablando de la iglesia, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, no te des golpe de pecho contra la rama, o sea, contra ellos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Voy a darle un poquito para atrás porque hay algo que tengo que explicar. Las ramas son ellos, ¿ok? Y nosotros somos el injerto, el olivo silvestre. Los originales para los efectos eran ellos. Pero como ellos rechazaron a Jesús, pues entonces, ¿qué vino? Pasó, ¿verdad? El evangelio a nosotros lo recibimos y fuimos injertados allí. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, algunas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, que no es que sea que las reemplace, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te des golpe de pecho, no te jactes contra las ramas como está pasando hoy en día. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Si las ramas son ellos y nosotros somos el olivo silvestre, ¿quién es la raíz? Porque dice que la raíz es la que sustenta a uno. No son el olivo silvestre, no somos nosotros los que sustentamos a ellos. ¿Quién es la raíz? Dios Todopoderoso, Exacto, el uno más uno, Power, dos. Uno más uno, claro, dos. Hay tuve unos que libros hablar, que sorry. decían la fe, que sé o qué, pero sí, mírate esto, mira lo que dice. Dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es eso de la savia del olivo? Olivo, me tuve que ir a buscar. La savia del olivo es un líquido vital que circula por los vasos de ciertas plantas, esencial para su crecimiento y desarrollo. Por un lugar vi que decía, representa la conexión entre el ser humano y Dios. El Señor es quien nos alimenta y es el que nos da el crecimiento. La raíz es Él, no es más nada. La raíz es Él, las ramas son ellos, nosotros somos un olivo silvestre que fuimos injertados. Los que saben de plantas aquí, Nilsa no está hoy, no sé qué habrá pasado. Ustedes saben lo que es un injerto, ¿verdad? Tienen la planta original y hay ciertas plantas que pueden crecer en esa otra planta. La amarran allí, la pegan hasta que empieza, ¿verdad? A crecer. Nosotros nos unimos al original, ¿ok? Lo único que el original de momento fue desplazado porque ellos rechazaron. Bueno, fueron, dice, desgajadas, pero dice algunas. Y ahorita al final vamos a hablar de eso de algunas. Espérate, algunas. Claro, hay un montón de gente que no cree, pero seguimos por ahí. Después que dice, ¿verdad? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, fueron arrancadas. Pero tú, a los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. Pero tú, iglesia, recuerda que por la fe estás en pie. Y dice, no te ensoberbezcas, no te pongas este potrón o potrón, no te pongas este terquito o terquita, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, hay cosas que se explican por sí solas.
Repito, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y después dice, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ok? Déjame leerlo un poquito más rapidito. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así lo dice. Y dice, y aún ellos, refiriéndose a ellos, a los israelitas, la gente, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Déjame decirlo de otra manera, porque a veces ellos lo ponen de una manera que si tú no estás pendiente, vas a entenderlo al revés. Dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, se refiere, si permanecen creyendo, serán injertados, es lo que está tratando de decir. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿ok? Mira lo que dice después, te trae un recordatorio, yo creo que es más adelante. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Mm? ¿Mm? Déjame ver algo, es que no quiero que se vaya una parte. Si no la veo, deja, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si aún ellos, si permanecen siendo crédulos en creer, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste escoltado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Eso se entiende, ¿verdad? Está diciendo, hello, tú que no eras de esta planta te injertaron, cuanto más ellos que son de la planta como tal original pueden ser injertados en su propio olivo. Entonces Romanos 11 del 25, ahí habla de la restauración de Israel. Restauración, no se te puede olvidar la palabra restauración. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ya mismo voy para allá. Déjame darle para atrás. Porque no quiero, hermano, que ustedes se olviden, ¿verdad? Que ignoren este secreto. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido. No se olviden que el corazón de ellos se les endureció en parte. Pero mira lo que dice. Tiene un due date. Tiene una fecha de expiración el endurecimiento del pueblo de Israel. Tiene fecha de expiración el endurecimiento. Mira lo que dice, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado el número total de los gentiles que se vayan con Cristo. Porque se van con Cristo, nos vamos con Cristo y luego la iglesia pasa por la gran tribulación, perdón, los israelitas, el pueblo de Israel pasa por la gran tribulación, van a ser procesados y ahí es que van a mirar para arriba, ¿verdad? Y entonces van a creer. Dice, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud, se haya completado el número de los concielos, ¿verdad? De los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que es Jesús, que apartará de Jacob la maldad, que apartará de Israel la impiedad, que es la maldad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, mira, ellos son enemigos por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes eran los padres? Abraham. Hay unas promesas que se le hicieron a Abraham y por ahí eso se extendió, no sé si era Isaac, Jacob y por ahí seguía. ¿Ah?
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo una promesa ya en el Antiguo Testamento y eso sigue vigente, ¿ok? Son amados por causa de los padres. Me estoy emocionando y estoy hablando duro, discúlpeme. Son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son esos padres? Son los de allá, los del Antiguo Testamento, que ahí es donde yo quisiera indagar más adelante, yo creo que en la segunda parte. Pero es a eso, porque en ti serán benditas todas las naciones y y toda la familia. Repito, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Ellos son enemigos porque son incrédulos. No creyeron en Jesús. Pero porque sean enemigos en ese sentido no quiere decir que le vamos a caer a machete limpio insultándoles y 20,000 cosas. Y voy a hablar un poquito de eso al final. Que no vayan a pensar que para todo yo los pongo en un pedestal de... porque tampoco así. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados. Repito, son amados, son amados, son amados, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, claro, porque eran vieja criatura, no habían conocido de Jesús, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que no hay preferencia. No la hay. Por eso él dice que nosotros no nos podemos estar dando golpes de pecho. Oh, nosotros, el pueblo, los salvos, lo que, ¿verdad? Aceptamos eso. Ellos no. Ellos están mal. Ellos están mal. Déjame no adelantarme algo, ya mismo llego allá. Él les recuerda a ellos, no se olviden, que antes de ustedes ser convertidos, ustedes eran viejas criaturas, ustedes eran desobedientes, ustedes eran practicantes del pecado. Ah, no se olviden de eso. Pero por la misericordia del Señor los alcanzó a ustedes. Pues no se olviden que ahora, como ellos están, como ustedes estuvieron en un momento dado, también la misericordia del Señor los puede alcanzar. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondables es que no se puede entender. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, que es lo mismo, que no se puede entender. Repito, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Y ahí es donde dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos por los siglos. Amén. Esa es la voluntad del Señor y la voluntad del Señor la tenemos que respetar. No estoy metiendo regaños, sino me emociono. Esa es la voluntad del Señor, ¿verdad, María? Y contra eso no podemos irnos. No podemos poner la mente de nosotros terrenal, humana o la lógica humana por encima de la de Dios, porque no. Mira lo que él dice. Entonces, ¿quién entenderá la mente del Señor? Mira a esta gente como lo rechazaron. Acuérdense que en algún momento dado te invitaron 20,000 veces para la iglesia y decías que no, y decías que no, y decías que no, y decías que no, pues tú decías que no. Mientras tú dices que no, tú estás fuera, tú no estás injertado en el olivo. Tú no estás injertado en el olivo. Tú sigues estando en condenación. A los de aquí estamos en, ¿verdad? Ya hemos sido transformados, pero para que se entienda, ¿ok? Pregunta de los 64,000 chavitos. Le puedo dar para atrás si quieren. ¿Hay judíos que fueron salvos? Claro que sí. Cuéntame, Llevamos- María, cuéntame, ¿quiénes fueron salvos de los que tú te recuerdes? Bueno, de los judíos Ajá. que llegaron las cosas como son, Sí, que fueron salvos. pero
cuando llegó el nuevo pacto, el que no aceptó ese nuevo pacto Ujú, es el que va ahora a pasar, después que la iglesia se vaya, ujú. ellos tienen que pasar por el proceso que Dios, que Jesús los va a hacer pasar, porque ellos tienen que reconocer que Jesús es Dios. Tú sabes que Jesús es el Salvador y que es la puerta para llegar al cielo. Sí, Entonces, ya. es que viene el trato, Ujú. después que la iglesia se va, viene el trato de Dios con su pueblo. Es- Pero te pregunto, la Biblia, y es pregunta abierta, la ah, Biblia relata, tenemos evidencia de judíos que han sido salvos de la Biblia. Ahí, ajá. dale, Yo vamos pienso, a pensar, mi gente, ¿qué judíos de la Biblia han sido salvos? Ahí. sí, yo creo que, claro que hay. Sí, pues, Ajá, claro, Eni, ajá, Esteban, ¿quién más? ¿Quiénes más fueron salvos? Judíos salvos. Vamos. bueno, Ahí, Pablo era ahí judío, está. Lucas, no, Lucas no Ajá, era judío, ahí Lucas está. era, sí, pero Eh, todo, Esteban, sí, los todos apóstoles. aquellos que creyeron en Jesús Pero fueron ¿verdad salvos. que eso no lo hablan por ahí? De los judíos que No, han sido salvos, ¿verdad que eso no lo digo para me golpe, Pacho? A lo que me refiero es, uno tiene que estar bien pendiente cuando usted está leyendo la Biblia, porque hay relatos de la Biblia donde dice que Jesús habló, confrontó en un momento dado, confrontó a los fariseos y, y después que había predicado, y dice que de los que estaban alrededor, que muchos, dicen muchos de ellos creyeron. Pónganse a leer el Nuevo Testamento, que usted va a ver que dice, muchos de ellos fueron salvos. Y uno dice, espérate. Claro, María, Pablo, los apóstoles, María, tú sabes, María, María, el mismo, Pablo, los discípulos. En Hechos 2:41, bueno, en Hechos 2, déjame ir para allá porque voy a abrir aquí. Deja poner un poco más pequeño. No me quiere, no se quiere portar bien. Ok, en Hechos 2 no se lo voy a leer completo, ¿verdad? Pero quiero, ¿verdad? Me ven, ¿verdad? Ustedes me ven a mí, ¿verdad? No me he tapado, yo no los veo. Ok, déjame ver. ¿Ustedes me ven? Ok, está bien. En Sí, mi Hechos amor. Ok, gracias, muy bien. La venida del Espíritu Santo en Hechos 2, saben que vino la venida el día de Pentecostés, cayeron las lenguas de fuego sobre mucha gente allí, hablaron en diferentes idiomas, ta. Después de eso, vino el primer discurso de Pedro que está en Hechos 2, empezando el 14. Y en una, él le habla a los judíos en específico, no se lo voy a leer completo porque voy a estar brincando algunas cositas. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, o sea, estos no están bojachos, porque recuerden que ellos habían dicho, están llenos de mosto, están llenos de mosto. Y dice, ellos no están bojachos como ustedes creen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y viene diciendo, ¿verdad? Él relata que en los postreros días dijo Dios que su espíritu, ¿verdad? Que su espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, que si niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y luego más adelante en el 22 le dice, varones israelitas, le está hablando a ellos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, él empieza a relatarle que ellos lo entregaron, que ellos lo mataron, que sabemos que Jesús se entregó, pero tuvo que haber una acción. Ellos lo rechazaron, ellos lo mataron y sigue leyendo más adelante.
y él le sigue relatando más cosas de la palabra y hechos de Jesús, hasta que en una, los hizo, la palabra le sirvió para redarguirlo, al punto de decir, ustedes lo mataron, ustedes le hicieron esto y lo otro, y tantas señales que él hizo, y para aquí y para allá, la. ¿Y tú sabes lo que pasó con esos judíos israelitas? Dice en Hechos 2:37 que cuando ellos oyeron a todo el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿tú sabes cómo cuánto? Como 3,000 personas, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la de Jesús, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia nos relata que hubo judíos que, ¿verdad?, que fueron salvos, ¿verdad? Hubo judíos que fueron salvos. Entonces, ahora vamos para lo contrario. Por lo menos mencióname judíos que no fueron salvos, que no fueron salvos. Bueno, Judas fue el primero y sí, pero, como se dice, Ahí Eni puso Caifás. Ajá, 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 que hay algunos que Dios le va a dar la oportunidad ajá. después de la gran tribulación a los judíos, ¿verdad? De los que están vivos. Ok, Pero hubieron muchos que no, ok. no Estamos hablando del quisieron. tiempo de la Biblia, por lo menos del tiempo de la Biblia. Sí. Ok. Por ahí menciona Eni Caifás, los sacerdotes. Mira, Mateo 23:33. Este es Jesús diciéndoles a los escribas y fariseos, ay de Ah, ustedes escribas y fariseos, que eran los líderes judíos. ¡Ay de ustedes, hipócritas! ¡Serpiente! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Que, que pero hay fariseos que no fueron salvos? No. ¿Que hubo escribas que se convirtieron? Sí. La Biblia también te relata que hubo escribas. Pasa, ¿verdad? Como con nosotros, que hay unos que sí y hay unos que no. Entonces, aquí voy a un tema que quería tocar. Esto es algo que el Señor me inquietó y me lo trajo. Y si alguno no sufre de esto, qué bien. Pero la palabra, pásele para adelante. Porque en estos últimos días estamos viviendo unas cosas bien difíciles. En estos momentos, ¿verdad? Sabemos que hay una situación entre Israel y Gaza, ¿verdad? Bueno, Gaza está dentro de Israel. Hello, ¿verdad? Tenemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos allí ellos que el 7 de octubre del 2023 se le metieron los musulmanes en los kibbutz y de sorpresa llegaron ahí y mataron como 3,000 personas. ¿Y qué hizo Israel en pro de? Pues, se levantó, revolcaron el hormiguero y ta. Y empezaron a bombardear en Gaza a toda esa gente. Allá viven musulmanes y también viven personas que no son musulmanes. Hay colados por ahí cristianos, pero en su mayoría son musulmanes. Entonces, ¿qué viene pasando? Por favor, que no se saque ver la opinión de mí hasta que yo termine. Que esta gente proclamó la yihad islámica. Y la yihad islámica postura que ya ellos dijeron que los quieren fusilar a todos. A todos es desde el primero hasta el último, así como pasó en el holocausto. ¿Y qué viene pasando? Ellos, ante eso, pues lo que quieren es terminar de destruirlo a los enemigos de Gaza
Porque si tu vecino te está amenazando a ti que te quiere fusilar por completo, ¿qué tú vas a hacer? En ese caso, ¿qué ellos han hecho? Pues tratar de defenderse. Claro, lo que está viviendo el pueblo de Israel es por ser unos incrédulos, porque si ellos no hubiesen sido unos incrédulos y hubiesen creído en Jesús, se hubiesen ahorrado todo ese revolú. Ahora bien, ¿estoy diciendo yo que el pueblo de Israel está bien? Ahora diría yo como el apóstol Pablo. De ninguna manera, claro que no, porque el primer error es que son unos incrédulos. No creyeron en Jesús, por eso es que dice la palabra que son enemigos en cuanto al evangelio se refiere, porque ellos no creyeron en Jesús, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Así que el pueblo de Israel está mal, esta gente que repudió a Jesús, ¿verdad? Pero también los musulmanes de Gaza está mal, porque si se fijan, tanto los israelitas que rechazaron a Jesús, que no creen en Jesús, en el Hijo de Dios, también pasa lo mismo con los musulmanes. Aquí se discutió el Islam. Los dos están mal. No quiero llevarlos a comparar el punto que diga, ay, no los compares con los musulmanes, los dos están mal. Los dos están mal. ¿Que hay musulmanes que se están convirtiendo? Sí, y tenemos pastores. ¿Que tenemos judíos que se están convirtiendo? Sí, también tenemos judíos que se están convirtiendo y están calladitos allá. El pueblo de Israel está mal y los musulmanes de Gaza también. ¿Por qué? Usted se lo tiene que aprender. ¿Por qué están mal los dos? Porque ambos han rechazado al Hijo de Dios. Ellos creen que los musulmanes, recordemos que ellos creen que Jesús era profeta, porque eso de ser hijo de Dios es una blasfemia. A Jesús lo tildaron de blasfemo también. ¿Ok? Porque han rechazado al Hijo de Dios. Los dos están mal. Pero ambos tienen la oportunidad mediante la gracia y la misericordia de Dios de ser salvos. Claro, sabemos que hay musulmanes que no se van a salvar, pero sabemos que hay musulmanes que se van a salvar. Hay musulmanes que se han convertido a Cristo, sí, así que hay que orar por ambos.